¿Estás preparado para entrar a lo desconocido? La verdad está allá afuera. Búscala. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en los artistas? No necesariamente en los dibujantes, escultores, compositores o cantantes, sino, más bien, en los escritores. Los escritores somos muy infravalorados, en mi opinión, ya que estamos en un limbo donde ya la gente casi no lee, e intentar activarse en este campo es una tarea titánica, tanto por crear algo nuevo, mantenerte a ti y a una familia, conseguir una creatividad suficiente y ser fuerte, para mantenerse escribiendo a mano o frente a una PC para crear algo medianamente decente. Es lo que pienso que nos pasa, pero, ¿por qué me meto en cosas que no tienen que ver con la historia? El caso es que todos conocemos algo llamado cuarta pared, es una línea imaginaria que nos separa a nosotros del mundo de la ficción, sea en literatura, películas u obras de teatro, una pared que hace que los personajes y situaciones de ese mundo ficticio no pasen ni interactúen en el nuestro. Pues esa barrera no está del todo en nuestro control y, realmente, las cosas que uno crea te pueden hacer aprender cosas de la vida. Los pongo en contexto. Yo crecí desde pequeño en una vida difícil, mis padres me maltrataban y, gracias a unos amigos que conocí por redes, pude escapar y crecer junto a 2 amigos y una esposa que amaba con todo mi corazón. Como se habrán dado cuenta, mi pasión era escribir, me gustaba crear poemas, historias y fanfictions de muchas series, películas y juegos que me gustaban, pero tenía un detalle. Mis historias eran en su mayoría detestadas, no entendía realmente por qué, pero lo eran. Tal eran los insultos y amenazas que recibía, que en muchas oportunidades pensé en dejar mi pasión o, en sus mayores extremos, llegué a lastimarme y a pensar en quitarme la vida, pero, gracias a mis amigos, pude lograr sobrevivir y crecer. Vivía feliz después de haber salido de ahí, pero, aún así, quería hacer algo, porque mi esposa y mis amigos me mantenían demasiado y yo, con un simple trabajo, no aportaba mucho y, como lo comento en este diario, quería hacer lo que me gusta para aportar al mantenimiento de la casa. Entonces, empecé a escribir y, de mi esfuerzo y pocas ideas, salió Instintos y Destrucción, un libro de apenas 200 páginas, que seguía la historia de 2 lobos antropomorfos llamados Roderick y Katia, quienes debían detener a una banda de criminales en un mundo estilo steampunk, donde la paz existía, pero el régimen destrozaba a los débiles. Debo admitir que no era la historia más original de todas, pero fue un esfuerzo que logré, pero, ya que no tenía el dinero para pagarle a una editorial, decidí publicarlo de manera online en una página que estaba destinada para eso. Rápidamente y para mi sorpresa, la historia se volvió un éxito, grupos de redes sociales hablaban de ella, subía de vistas y likes en horas, lo que me puso muy feliz, tanto a mí como a mi esposa y mis amigos. Tanto fue el apoyo que creo que se me subió el ego que, cuando habían pasado unos meses y la historia ya estaba en la cima, anuncié en redes que trabajaría en algo más adulto y maduro. Con eso en mente, comencé a trabajar en una historia tomando esta vez a humanos, en una historia más romántica y misteriosa que fantástica como Instintos y Destrucción con tal de apelar a un público más amplio, aprovechando mi fama. Ahí empezó todo. No tenía dinero, pero me sentía feliz conmigo mismo, por lo que vivía un poco más tranquilo. Había contactado a algunas editoriales para que me ayudaran con mi nuevo libro, e intentaba olvidarme de todo lo que tenía que ver con el libro que me catapultó a la fama, con el pretexto de que era algo más para niños. Después de un día de trabajo y de salir con mi esposa, decidí acostarme a dormir un poco, después de todo, me merecía descansar por mis intenciones. Entonces soñé algo que no podré olvidar jamás. Ahí, me encontraba yo en mi casa, y, vi en mi sofá, a una figura antropomorfa y canina, que tenía el mismo color del pelaje de Roderick de mi antigua historia. Confundido, me acerqué con cuidado y, más temprano que tarde, se dio la vuelta, revelando una boca con una sonrisa macabra y dientes afilados, con unas cuencas sin ojos que me hipnotizaban de solo verlas y unas garras enormes, lo que me dejó tremendamente helado. ¿Creíste que nos reemplazarías tan fácil?
Eso salió de la boca de Rodrick con una voz de ultratumba, luego de lo que desapareció junto con toda mi casa, dejándome en un sitio oscuro, donde no se veía nada y se escuchaban sonidos horribles como gritos y gruñidos. Me quedé confundido y algo aterrado, pero, detrás de mí comencé a sentir una respiración, a lo que me volteé y vi a una loba antropomorfa igual a Katia con los mismos rasgos aterradores de Rodrick, quien me atravesó el pecho con sus garras, sintiendo yo un enorme pesar en la vida real. En ese momento, desperté, sudado y muy pálido. Eran las 5 am, mi esposa seguía dormida y me puse a reflexionar un montón sobre ese sueño. ¿De dónde vino todo eso? ¿Quiénes eran esos sujetos parecidos a mis antiguos personajes? ¿Qué quería decir con eso que me dijo? Apenas se hizo de día, le conté a mi esposa de lo sucedido, pero me dijo que no le tomara importancia, ya que, seguramente, sería un mal recuerdo por haber dejado atrás esa historia, pero que no me podría hacer daño. Confié en su palabra y, para relajarme un poco, decidí jugar un poco uno de mis juegos favoritos en mi consola, un juego de construcción de bloques pixelados llamado Blocraft, con el que me divertí algunas horas. Sin embargo, más temprano que tarde, adentrándome en las cuevas del juego, comencé a observar algunas figuras sombrías, en forma de mis antiguos personajes, que me intentaban decir algo y se aparecían con los mismos rasgos de aquel sueño, sin que yo me lo explicara. Después de que una imagen en forma de jumpscare me apareciera, decidí apagar el juego y buscar otra forma de divertirme, con lo que fui a mi PC por un juego de ritmo que había descargado recientemente, Funky Night Waffle, al cual le había instalado un mod basado en un personaje de terror y que tenía ganas de probar. Apenas inicié el juego, el personaje oponente cambió por Rodrick y Katia, con esos mismos rasgos y, aunque la canción y las voces seguían iguales y sin cambio, ambos personajes parecían mirarme directamente, mientras en la pantalla saltaban mensajes en rojo como: "Nos reemplazaste, lo pagarás, creíste que nos dejarías atrás tan fácil. Olvidarnos es imposible". Tomé unas capturas y, al final, como los mensajes me tapaban la vista, perdí la pantalla de Game Over, se llenó de una música tétrica y unos gritos desgarradores que no estaban en los vídeos del mod. Perturbado a más no poder, decidí apagar la PC e irme a comprar algo de comer, mientras esperaba a mi esposa. Cuando ella llegó, le conté lo que había pasado y le mostré las capturas que había tomado, a lo que ella me dijo que solo veía al personaje que ambos conocíamos y que no veía ningún mensaje, aunque yo juraba verlos. Al final me dijo que si me sentía algo mal, tomara unas pastillas para el dolor, antes de ir a darse un baño. Me quedé pensando en qué me estaba pasando y qué cosa podría estar fumando, comiendo o bebiendo para que viera esas cosas, pero, hice caso, tomé la pastilla y fui a ayudar a mi esposa con la cena. Lo que empieza aquí sonará un poco predecible para los que han escuchado de esas historias de terror llamadas creepypastas, pero, juro que así sucedió. Resulta que el sueño de aquella vez comenzó a repetirse todas las noches, sentían que pasaban horas estando en ese lugar oscuro, los gritos comenzaban a llenar mi cabeza, inclusive durante el día. También, aunque parezca algo predecible, comencé a verlos por todos lados. Déjate en esos dos juegos, comencé a verlos en mi armario durante la noche, de reojo en lugares públicos, en programas de televisión y vídeos que veía incluso, en fotos y memes de gente en redes sociales, con lo que empecé a cuestionarme mi salud mental. Estas cosas se repitieron durante unos 3 meses, mi esposa y mis amigos igualmente se cuestionaban mi salud mental, ya que me rehusaba a salir, a jugar, a ver cosas que me gustaban o a leer un simple libro, pero no solía contar lo que me pasaba por miedo a los prejuicios. Mi esposa me aconsejó ir a un psicólogo y eso hice, le conté una historia un poco diferente a lo que realmente era, para que no pensara que era un síndrome relacionado con la falta de madurez, ya que me ha pasado antes. Después de contarle las cosas, su diagnóstico fue que era una especie de trauma por algo de la infancia o adolescencia, aunque no estaba totalmente seguro. Realicé 2 citas por semana durante 15 días, pero no llevó a nada y cuando quise contar lo que veía, él solo me callaba sin importarle por alguna razón.
Fue entonces que, esa noche, decidí intentar tomar al toro por los cuernos. Cuando volví a entrar a ese sueño, estaba de nuevo en mi casa viendo a Rodríguez por detrás, pero, esta vez pude tener control de mí mismo. Fue entonces que decidí salir corriendo de mi casa en lugar de hacerlo de siempre. Realmente no sirvió de mucho, porque solo terminé en el lugar oscuro y, frente de mí, estaban los dos lobos antropomorfos, mirándome con maldad y salvajismo, sosteniendo un hacha y un machete. Decidí enfrentar mi miedo y les grité preguntando qué querían y el por qué me hacían esto. Esto es por reemplazarnos, exclamó Katia. No pensaste en cómo nos sentíamos cuando nos abandonaste sin remordimiento. Yo empecé a pedirles piedad y les dije que no pensaba que se sentirían así por haberlos dejado, pidiendo una disculpa de su parte. Ellos solo se echaron a reír mientras sus voces se hacían cada vez más graves y sus facciones cada vez más grotescas. ¿Piensas que un simple lo siento va a enmendar tu error?, gritó Rodríguez, con una voz que más parecía un rugido. Es nuestro deber hacerte sentir tal y como nosotros nos sentimos. La venganza es dulce, tal y como dice un nuevo libro. En ese momento, ambos comenzaron a atacarme con sus armas, golpes y sangrado que sentí en la realidad. Luego de unos momentos, desperté con las marcas de los golpes por todo mi cuerpo. Me di cuenta que mi esposa estaba despierta y se notaba asustada por cómo me veía y me preguntó qué me había pasado. Yo no respondí y fui directamente a la PC, la encendí y entré a todos los sitios en los que estaba mi antigua historia, la borré e intenté destrozar el legado de ella, ante la mirada asustada de mi esposa. Pero nada de eso sirvió, ya que solo pareció enfurecer más a mis personajes. Abrí el archivo de mi nuevo libro, que necesitaba solamente un título y un capítulo para acabarse. Sin embargo, lo único que vi es que se había convertido en una masa de 356 páginas llenas de garabatos, mensajes crípticos y marcas de agua con forma de sangre que jamás había puesto en ella. Mi esposa cuestionó sobre todo y le comenté todo lo que acabo de contar en este momento, así como la situación mental que llevaba, pero dije que no podía ser posible, debido a que no era posible que personajes ficticios que mi mente había creado pudieran traspasar esa barrera a voluntad. Fue entonces que escuchamos unos golpes detrás de nosotros. Al voltearnos, vimos que alguien había escrito algo en la pared de la cabecera de nuestra cama, con lo que parecían ser marcas de hacha y machete, y lo que decía era una frase que reflexioné con terror. La barrera entre el mundo ficticio y real no está bajo tu control, creador. Entendí entonces que mis acciones habían desencadenado el verdadero poder de una creación de la mente, la que ahora buscaba venganza en mi contra. Apenas amaneció, empacamos nuestras cosas, porque sabíamos que no estaríamos seguros en nuestra casa. Salimos rápidamente, pero algo sucedió. Cuando iba a cruzar la cerca de mi casa, me empezó a dar un fuerte dolor de cabeza que me hizo quedar postrado y solamente paró cuando volví hacia adentro. Mi esposa se asustó, pero supo qué pasaba. Estaba atrapado en ese lugar y no podía salir. Mi esposa comenzó a llorar de terror y el miedo que sentía, pero le dije que no se preocupara, que fuera con nuestros amigos y que, tan pronto como pudiera estaría con ella, a lo que ella asintió y subió a nuestro auto y se fue. Lo que no sabía, es que yo estaba seguro de que sería la última vez que la vería. Intenté dialogar, escribirles una nueva historia o incluso hacerme sumiso a sus deseos, pero fue inútil. No pasaron ni 2 días y yo estaba a punto de explotar. Las visiones, los gritos, el dolor y mi locura no me dejaban en paz. Luego de estar llorando durante varios días, observé un desodorante y unos fósforos. Sabía que era lo único que me quedaba por hacer. Solo espero que mi esposa me perdone por lo que haré. Lo único que me queda por decirles es que valoren a sus creaciones. Ellos no son simples personajes, tienen personalidad y alma. Si los desechan, sabrán qué hacer. La cuarta pared existe, pero nosotros no tenemos su control. La voluntad de ellos queda a sus acciones. Hasta siempre a todos. Estas son las últimas notas recuperadas del diario de Marty Rivas, un joven escritor de 26 años de edad, habiendo publicado la obra Instintos y Destrucción en Internet y su nunca terminada obra sin título.
quien vivía en Canadá tranquilamente, pero corrían rumores de que estaba empezando a tener problemas mentales. Las notas fueron recuperadas de su hogar, el cual fue quemado hasta las cenizas, presumiblemente por el mismo Marty, usando una explosión de su tanque de gas. El cuerpo del escritor fue encontrado calcinado, pero, sorprendentemente, ahora nadie lo recuerda ni a él ni a sus obras, solo unos pocos lo hacemos. Su esposa y sus amigos cercanos decían tampoco recordar nada, aunque sus registros están en varios lados de la red y de los archivos del registro civil. Además del diario, en la casa quedó intacta una PC con el juego de Funky Night Watch abierto con un mod de unas figuras de lobos antropomorfos grotescos y una pared de la habitación que tenía grabado el mensaje: la barrera entre el mundo ficticio y real no está bajo tu control, creador, presumiblemente hechos por el escritor. La policía concluyó que sufría de problemas mentales y una esquizofrenia y demencia severa, pero no termina de explicarse el por qué todos sus familiares, conocidos y gente que lo alababa lo olvidó de repente.